Muy bien, hermanos, acabamos de leer hace un momento en la epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el pasaje que nos guió en la lectura nuestro hermano Clay esta mañana. Voy a pedirle que tenga su Biblia allí, vamos a reflexionar esta mañana en ese pasaje. Y especialmente en el capítulo 4 de Primera a los tesalonicenses, en el versículo 3. Miren lo que dice, capítulo 4, versículo 3, allí dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tremendo eso, ¿verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Allí nosotros podemos encontrar el pensamiento, llamémoslo así, el pensamiento dominante en esta reflexión que hace Pablo en esta parte de la epístola a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación. Así que en este texto el apóstol Pablo nos marca las pautas para desarrollar una vida de alto propósito. Una vida de alto propósito. Nosotros, yo pienso que dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos últimos meses, debemos sentirnos privilegiados, agradecidos, porque Dios nos ha guardado, nos ha bendecido. Y con todo, y que este año esté terminando en una forma tan incierta, tan preocupante en muchos aspectos, con todo nosotros podemos mirar con esperanza y con fe al futuro, a este nuevo año que comienza. En estos días yo estaba leyendo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 4, unas palabras que me llamaron mucho la atención del autor de este libro, Eclesiastés 9. Miren, allí dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Interesante esa forma tan peculiar del escritor de Eclesiastés hablar de una manera tan directa, tan clara, tan sencilla. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso significa simple y sencillamente que mientras estemos vivos hay esperanza. Muchas personas hoy ya no están entre los vivos, ya ellos están en una dimensión diferente ahora, pero hay otros que quizás, aún estando físicamente vivos, pareciera que hubieran perdido la esperanza. Y según la perspectiva del escritor de Eclesiastés, cuando se pierde la esperanza, así continuemos teniendo o experimentando vida físicamente, es como si estuviéramos muertos. Así que consideremos una bendición muy grande el que aún estamos vivos. Tenemos salud, tenemos la posibilidad de seguir adelante y proyectarnos de una manera mucho más grande en lo que aún nos reste por caminar. Darle gracias a Dios porque aún nos marca una pauta, nos marca un sendero a través del cual podemos seguir andando y procurar vivir bajo el propósito de Dios. En la película, esa película de hace ya algunos años de título Up, no sé cuántos de ustedes en algún momento ven películas como estas, pero es una película muy interesante, Up. En esa película que tiene como subtítulo Una aventura de altura, el protagonista es un hombre de 78 años que se llama Carl y es un vendedor de globos. Pero él tiene un sueño, él tiene una pasión sumamente profunda en su corazón. Una pasión que en algún momento él comenzó a cultivar junto con su esposa, y esa pasión era la de que en algún momento pudieran atar una cantidad de miles de globos a su casa y la hicieran volar y llevarla a un lugar
paradisíaco que ellos añoraban en alguna parte de Sudamérica, allí en lo alto de una gran cascada donde ellos idealmente anhelaban vivir. Claro, su esposa muere y no logra haber hecho realidad ese sueño, pero él continúa con su anhelo, con su pasión, y toda la película se desarrolla en ese propósito de este hombre de alcanzar ese sueño. Cuando uno mira una película con una filosofía como esas, cuando lo podemos mirar desde una perspectiva un tanto crítica, nosotros obtenemos una enseñanza. Y yo encuentro que de alguna manera lo que esa temática trata de comunicar es la idea de que puedes subir y puedes subir muy alto si te lo propones. Puedes subir muy alto si te lo propones. Y yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses. Uno trata de imaginar entonces la clase de personas que eran los miembros de la iglesia de Tesalónica. Probablemente había muchas personas que necesitaban de esta palabra de ánimo, de estímulo o de exhortación. Tanto que Pablo les dice: no olviden que la voluntad de Dios, el propósito de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Y nosotros pudiéramos decir, si pudiéramos extraer de esas palabras de Pablo un eslogan o un lema, podríamos decir en nuestras propias palabras que Pablo está diciéndole a la iglesia de los tesalonicenses o a cada creyente de aquella iglesia: destácate sobre el resto del mundo. Destácate sobre el resto del mundo. Entonces, en esta parte de la epístola a los tesalonicenses, Pablo hace una serie de instrucciones encaminadas a desarrollar una conducta que agrade a Dios. Una conducta que agrade a Dios. Y esto nos hace preguntarnos, ¿de verdad no es tanto que yo encuentre que lo que estoy siendo o haciendo o pensando no agrada a Dios, sino que más allá de eso, realmente yo me esté proponiendo vivir, desarrollar, cultivar una vida, una conducta, una manera de vivir que agrade a Dios verdaderamente? Pablo instruye a la iglesia encaminándola en ese sentido. Por eso en el versículo 3 afirma de manera tan clara que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Pablo. La santificación puede ser un concepto un tanto difuso para muchos de nosotros, pero es un término teológico técnico que se refiere a algo práctico que debe ser hecho realidad en la vida de toda persona que realmente sigue a Jesús. Pero ahora vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, Pablo trata de decir que la santificación en nuestra vida es más importante que cualquier otra cosa. La santificación es más importante que tu carrera académica o universitaria. La santificación es más importante que tu trabajo. La santificación es más importante que tu profesión. La santificación es más importante que tu vida matrimonial. Es más importante que tu vida de entretenimiento o el deporte que te gusta o el deporte que practicas. La santificación es más importante que todo, está por encima de todo y debiera ser la prioridad esencial de todo aquel que quiere de verdad desarrollar una vida que agrade a Dios.
Todo el resto del pasaje que acabamos de leer esta mañana desarrolla precisamente ese pensamiento. La santificación debe aplicarse a nuestra vida moral. La santificación debe aplicarse en la vida conyugal. La santificación debe aplicarse en las relaciones interpersonales, en la parte ética de la vida. La santificación debe aplicarse también en el trabajo secular, cualquiera que sea tu trabajo, tu profesión o tu desempeño. La santificación debe, de una manera muy definida, influir en todas esas áreas. La santificación tiene que ver con la santidad. Con la santidad. Y la santidad solo se puede definir desde la perspectiva de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero la santidad es la manera básica de vivir de toda persona que sigue a Jesús. Es en el sentido práctico. La santidad en el sentido práctico es simple y sencillamente ir en contravía de lo socialmente establecido. Ir en contravía de lo socialmente establecido. En una cultura en la que la sexualidad es un juego y es una perversión, en una cultura en la que la vida moral es relajada y no se piensa seriamente en una vida moralmente recta, entonces ser santo es ir en contravía de eso y de cualquier otra cosa que culturalmente se establezca y que parezca para muchos ser lo normalmente aceptado. Así que Pablo está hablando aquí, al referirse a la santificación, Pablo está hablando de una vida de alto propósito. Una vida de alto propósito. Está hablándonos de un propósito de altura. Preguntémonos, ¿qué tan importante es una vida de alto propósito? Nosotros, en este año que comienza, podemos simplemente decidir o asumir seguir siendo lo que hasta ahora hemos sido y continuar con nuestra misma rutina y nuestra misma perspectiva, quizás muchas veces demasiado superficial espiritualmente, pero también podemos tomar la decisión de que en este año vamos a proponernos trabajar en nosotros mismos, en nuestra santificación y crecer y ascender en el propósito de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a cosas demasiado superficiales. Dios nos ha llamado a que cada uno de nosotros seamos cada día mejor de lo que somos. Amén, hermanos. Que cada día seamos mejor de lo que somos. Pensar en una forma de vivir así es ir más allá, perdónenme la expresión, es ir más allá de la mediocridad o de la superficialidad o de la falta de un compromiso serio con mi propio crecimiento espiritual y considerar que aún podemos ser mejores de lo que somos. Por eso, el libro del Eclesiastés o el autor de Eclesiastés, aún en medio de su perspectiva tan pesimista de la vida, él puede decir, pero con todo y eso, con todo y lo pesimista que la vida pudiera ser, aún hay esperanza para quienes todavía están entre los vivos. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras tengamos vida, podemos ser mejores de lo que somos. Amén.
Así que, ¿cuáles son entonces las pautas para una vida de alto propósito? ¿Cuáles son las pautas? Hoy día, en el campo o en todos los diferentes campos disciplinarios de la vida, el mundo académico, el mundo deportivo, el mundo artístico, todos los campos y las diferentes disciplinas aspiran a ser lo mejor de lo mejor. Y cada día se proponen metas más altas para tener mejores artistas, mejores deportistas, mejores cantantes, mejores personas en todos esos sentidos. Pero, ¿acaso Dios no nos ha planteado a nosotros también lo mismo, solo que con unos estándares mucho más altos? Dios nos llama a que pensemos en los criterios que Él ha establecido para que nosotros seamos mejores de lo que somos como hijos e hijas suyos. Entonces, ¿cuáles son las pautas para una vida de alto propósito? Pablo nos señala aquí 3 cosas en este pasaje de la epístola a los tesalonicenses. Primero, ¿quieres desarrollar una vida de alto propósito? Bueno, propóngase agradar a Dios. Propóngase agradar a Dios. Nosotros no somos llamados a tanto agradar a un líder religioso o agradar al papá o a la mamá o agradar al esposo o a la esposa antes que a Dios. No somos tanto llamados a agradar al profesor universitario o al mentor artístico o al manager deportivo. No somos llamados a agradar a Dios. Y es un asunto entre Él y yo. Propóngase agradar a Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 allí dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciendo allí, nos conviene agradar a Dios. Agradar a Dios es por nuestro bien. Alguien podría decir, bueno, yo voy a la iglesia es porque mi esposa me insiste que vaya, o porque mi papá me dice que vaya, o porque esto, porque lo otro. No, lo que Pablo está diciendo es que lo que nos conviene realmente es que nosotros nos propongamos de corazón agradar a Dios. No puede haber una vida de más alto propósito que aquella que busca agradar a Dios. Dese cuenta de eso. No puede haber una vida de más alto propósito que esa. El procurar agradar a Dios es una acción que debe ser premeditada. Nosotros nunca iremos más allá de donde nos propongamos ir. No importa si simplemente se es un ama de casa o unos padres que crían hijos o un empleado en cualquier tipo de desempeño laboral o un estudiante o un profesional, no sé. La altura del propósito en realidad está en agradar a Dios a través de lo que hago. Muchas personas han encontrado que proponerse agradar a Dios es lo más grande que han podido experimentar en sus vidas. El apóstol Pablo insiste en que los creyentes se conduzcan de la manera que aprendieron en la iglesia, dice Pablo, de la misma forma que aprendieron en la iglesia. Y yo estoy convencido de que las iglesias del Nuevo Testamento tenían, en una manera muy semejante a nosotros, también tenían programas de discipulado y de crecimiento espiritual para la gente. Y Pablo dice, compórtense, vivan de acuerdo a la forma
como lo aprendieron en la iglesia. Y ya eso nos lleva a pensar que el propósito, el papel de la iglesia consiste en enseñar a los hijos de Dios a comportarse en el mundo. De modo que nadie puede decir, no, pero es que en la iglesia ni siquiera hablan de eso, ni siquiera enseñan nada. No, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos una escuela bíblica que desafortunadamente ha estado suspendida todo este tiempo, pero tenemos una escuela bíblica que se enfoca en 4 áreas esenciales. Un área espiritual, un área moral, un área ética y un área ministerial. Y muchos de ustedes han transcurrido a través de esas áreas en los diferentes estudios y módulos que hemos compartido. Lo que la iglesia ha procurado hacer por medio de eso es enseñar a sus miembros a conducirse, a vivir de una forma tal que puedan de verdad ser de impacto en el mundo. La iglesia está llamada a enseñar a sus miembros a vivir a enseñar cómo vivir en el mundo. Entonces, la iglesia o la enseñanza de la iglesia siempre estará encaminada a guiar a las personas a agradar a Dios y no a ser como eran en el mundo. Esta es una exhortación dirigida al corazón que Pablo hace, para que la iniciativa de la iglesia sea hacerse el propósito de agradar a Dios. Pablo siempre encaminó a la gente a agradar a Dios. Pablo nunca le insistió a nadie que viviera para agradarlo a él, sino que los enseñó a vivir para agradar a Dios. Así que Pablo dice, propóngase este año agradar a Dios. Eso por una parte. Pero por otra parte, si quieres vivir una vida de alto propósito, entonces siga las instrucciones de Dios. Siga las instrucciones de Dios. En el versículo 2 dice, ustedes ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones que les dimos. Cómo vivir una vida que agrade a Dios. Cómo vivir una vida que sea impactante en el mundo. Cómo vivir una vida espiritual que crezca, que dé fruto. Cómo vivir como cristianos. Ya les dimos las instrucciones, les hemos dado las instrucciones. Para lograr llevar a cabo ciertas cosas, siempre es importante seguir indicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros en algún momento compramos un electrodoméstico, por ejemplo. Usted compra una licuadora o una lavadora o un televisor. Todo aparato electrodoméstico trae un manual de instrucciones. Pero nosotros muchas veces ni leemos las instrucciones. Y entonces cuando el aparato no nos funciona por alguna razón, entonces nosotros concluimos, esto me lo vendieron malo. Esto está malo. Entonces vamos a hacer el reclamo porque nos vendieron un aparato defectuoso. Pero cuando nosotros vamos a una parte de las instrucciones que dice cómo solucionar problemas que se puedan presentar con este aparato, una de las primeras cosas que aparece es lea las instrucciones. Lea las instrucciones. Y la mayoría de las veces cuando algo no nos funciona bien es porque hemos pasado por alto las instrucciones. Esto es así si queremos que las cosas nos salgan bien. No es la excepción con la vida, no, con la vida integral nuestra. No es la excepción con la vida y mayormente si se trata de la vida cristiana. A muchas personas no les importa en absoluto la vida cristiana, incluso personas en las iglesias. No les importa la vida cristiana, simplemente asisten y entran y salen y vienen y van.
Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, pero a otros como usted, como yo, sí nos importa demasiado. Nos importa demasiado la vida cristiana. La sentimos, la respiramos. Es algo que forma parte inherente de nosotros. Pablo está hablando a aquellos que tengan un sincero interés en una buena vida cristiana. La vida cristiana puede ser aburrida, puede ser una vida vacía, una vida que no produce nada, una vida insatisfecha o una vida derrotada, pero también la vida cristiana puede ser una vida con propósito, puede ser una vida llena de significado, llena de experiencias significativas, experiencias edificantes, experiencias consoladoras, experiencias motivadoras, y puede ser también una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero es necesario seguir instrucciones. A veces venimos delante de Dios y le reclamamos y hasta peleamos con Dios, nos enojamos con Dios porque las cosas no nos están saliendo bien. Entonces Dios nos dirá, bueno, ¿y has leído las instrucciones? ¿Has seguido mis instrucciones? ¿Has buscado mis instrucciones? Es necesario seguir instrucciones. Jesús fue muy claro en dar instrucciones. Si usted lee todo el Sermón del Monte, a partir del capítulo 5 de Mateo, usted encontrará lo que son las instrucciones de Jesús para una vida que agrade a Dios. Nosotros no nos podemos inventar una vida que agrade a Dios, no. Pero si usted va al Sermón del Monte, donde Jesús dice, si su vida, si su manera de vivir no es superior ni mejor que la de los escribas y fariseos, ustedes simplemente están fuera del reino de Dios. Y allí viene una serie de instrucciones que Jesús da sobre la vida moral, sobre la vida de relaciones interpersonales, sobre la oración, sobre el uso del dinero, sobre una cantidad de cosas. Instrucciones. ¿Quiere usted una vida de alto propósito? Mire lo que Jesús nos da en las instrucciones del Sermón del Monte. Y en tercer lugar, si quiere una vida de alto propósito este año, ponga en orden las cosas para Dios. Ponga en orden las cosas para Dios. Aquí Pablo dice o menciona una serie de aspectos acerca de los cuales es importante poner orden. Si usted tiene una vida desordenada, usted no espere vivir una vida de alto propósito. Si usted no tiene una vida ordenada moralmente, económicamente, en cuanto a sus relaciones, una vida ordenada sexualmente, una vida ordenada laboralmente, entonces no espere vivir una vida de alto propósito. Es muy importante considerar la forma como el apóstol Pablo entiende la vida cristiana. Yo a veces escucho, veo por aquí y por allá personas que hablan de la vida cristiana, pero nos dan su propia versión de la vida cristiana. Incluso algunos a veces dicen, bueno, yo vivo la vida cristiana como yo la entiendo. Bueno, sí, hasta cierto punto eso puede tener sentido. Pero para nosotros tener una idea clara de lo que es la vida cristiana, necesitamos mirar lo que la Biblia dice acerca de la vida cristiana. Y Pablo tenía, o mejor, Pablo entendía la vida cristiana de una manera muy singular. Por eso Pablo decía, lo que yo he recibido, yo eso les doy, eso les enseño. Las dimensiones en las que Pablo escribe
o describe la vida cristiana nos hacen pensar en lo elevado del propósito de Dios. También nos alertan en cuanto al peligro de desviarse o caer en la indolencia moral. Acostumbrarnos a vivir con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras prácticas inmorales o con nuestra falta de crecimiento. Nos acostumbramos a nosotros mismos y a las falencias y a las insensateces y a los errores que cultivamos año tras año y nos acostumbramos a eso. La idea es que el creyente se mantenga en la perspectiva correcta, entendiendo que más importante es una vida santa que el afanarse por obtener beneficios materiales en cualquier manera. El concepto central de este pasaje, lo decía al principio, es el de la santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros podríamos referirnos a la santificación como un proceso. Es el proceso en el que Dios nos mete. Miren bien, una vez que usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, una vez que usted le dice a Jesús, yo voy a seguirte, Señor, voy a seguirte, voy a ir en pos de ti, voy a vivir conforme a tu voluntad, entonces el Señor lo mete a usted en el proceso de santificación. Santificación es un proceso. Pero es un proceso mediante el cual Dios nos aparta para Él. Dios nos separa del mundo, nos separa de la moral del mundo, de la ética del mundo, nos separa de la forma de pensar del mundo, de la forma de vivir del mundo. Dios nos separa de allá, nos aparta de allá y nos aparta para Él. Entonces es un proceso por medio del cual Dios nos aparta para Él, para hacernos más semejantes a Jesús. Nos aparta para Él para hacernos más semejantes a Jesús. En la medida en que Dios va haciéndote más semejante a Jesús, tú vas haciéndote santo y vas haciéndote diferente. En realidad, el término santo que el Nuevo Testamento usa para referirse a la vida cristiana es algo que puede simplemente definirse como ser diferente. Ser diferente. Yo en Cristo Jesús ya soy diferente. Yo hablo diferente. Mi discurso personal es diferente. Ahora pienso diferente. Ya no soy una persona que odie, guarde rencores o que no perdone. Ya no soy una persona que recurra ni a la violencia física, ni a la violencia psicológica, ni a la violencia sexual contra nadie. Soy una persona diferente en mi manera de hacer negocios. Ya he aprendido a no ser ventajoso ni tramposo. Soy una persona diferente en el cumplimiento de mi palabra. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Cuando digo no es no y cuando digo sí es sí. Soy una persona diferente en mi trato conyugal, con mi esposa o con mi esposo. Soy un padre de familia diferente. Ahora encamino a mis hijos, cultivando en ellos los valores y los principios de la palabra de Dios. Soy diferente. Ser santos es ser diferentes. Ser santos no es ser perfectos y sin pecado, no. Ser santos simplemente es vivir siguiendo las instrucciones de Jesús. Y la santidad es una condición que el creyente cristiano adquiere por la obra de Dios en él cuando nace de nuevo, o sea, cuando viene a Jesús y que se desarrolla por medio de la acción de Dios en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que va santificándonos. Es el Espíritu Santo el que nos va enseñando, el que nos va convenciendo, el que nos va transformando, el que va aclarando en nosotros las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando el camino. Es Él el que nos va santificando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermanos. Así que el alto propósito de Dios para nuestra vida se describe simplemente en esa declaración.
esencial de Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación es más importante que todo. La voluntad de Dios no es que tú te vuelvas rico o que siempre tengas buena salud y nunca te enfermes. La voluntad de Dios no es que siempre vivas en la cúspide del éxito y que siempre todo te va a salir bien y no vas a tener problemas. Esa no es la voluntad de Dios. Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, ser hechos semejantes a Jesús. La santificación tiene que ver entonces con 4 áreas básicas: moral, según este pasaje que Pablo nos trae acá, moral, matrimonial, ética y laboral. Miren bien esto. Quizás Pablo hace énfasis en estas cosas porque eso probablemente eran los problemas sobresalientes en la iglesia de los tesalonicenses. Era en esas áreas donde ellos tenían problemas. Esta iglesia de Tesalónica parecía ser una iglesia con muchos aspectos en desorden. Sí, ellos asistían al culto, ellos iban y escuchaban la lectura de la palabra, escuchaban la enseñanza, quizás también cantaban allí a Jesús. Pero más allá de eso, Pablo se dio cuenta de que esta iglesia era una iglesia con muchos aspectos en desorden. Por ejemplo, parece que entre algunos de ellos el matrimonio no era muy valorado. Por eso Pablo les dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ser esposa, y miren bien esto que voy a decirles, ser esposa, y nosotros pudiéramos hoy decir ser esposa o ser esposo, es una posición de dignidad. En un mundo cultural, en un mundo moral como aquel en el que surgió la iglesia en el Nuevo Testamento, y que quizás no se diferencia mucho de lo que es el mundo hoy, en medio del cual la iglesia sigue siendo de impacto, pero el mundo, ese mundo moral, ese mundo cultural del tiempo de Pablo, era un mundo en el que no se valoraba ni el matrimonio, ni se valoraba a la esposa específicamente. Por eso, ser esposa era tenido como una condición de dignidad. Pablo no se refiere a la esposa como una amante, ni como una concubina, o como una mera compañera sexual, o compañera sentimental. Lo que Pablo está diciendo es que ser esposa era una posición de dignidad. Y eso definía el matrimonio. El matrimonio es una posición de dignidad. En esta iglesia tampoco se valoraba mucho la honestidad. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. No se valoraba la honestidad. No se valoraba la palabra empeñada, no se actuaba bien en los negocios, no se pagaba los préstamos que se adquirían, no se le pagaba el dinero a quien correspondía, no se cumplía con los deberes adquiridos en algún tipo de convenio. Era absolutamente, digamos, violada la honestidad en un mundo como esos. Pero también dice Pablo que en esta iglesia había gente demasiado desocupada. Es increíble. Había gente demasiado desocupada. En el versículo 11 dice: procuren tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Y a mí me llama mucho la atención también lo que dice en el versículo 14 del capítulo 5. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Una iglesia llena de gente ociosa. ¿Saben cuál es el punto con todo esto? Mire, entiéndame bien. El punto es que esta clase de personas que Pablo describe aquí, personas que no valoraban el matrimonio, personas que no valoraban la honestidad y personas sumamente ociosas, esa clase de personas era el resultado de la falta de un sincero propósito de altura. ¿Me entiende lo que digo? Era falta de un sincero propósito de altura. Era falta de tomar conscientemente en serio la vida cristiana. Y cuando no se toma en serio la vida cristiana, esto deja profundos vacíos en nuestro ser. Esos vacíos son ocupados por otras cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, y entonces terminamos viviendo una vida que desagrada a Dios. Hay quienes, por ejemplo, se absorben tanto en su trabajo que no tienen tiempo para el culto, no tienen tiempo para la escuela bíblica, no tienen tiempo para estudiar su Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para un devocional personal porque están absorbidos en su trabajo o en cosas simplemente de realización personal. La consecuencia de eso es una vida espiritualmente deplorable. La consecuencia de eso muchas veces es una vida matrimonial fracasada. La consecuencia de eso es una vida en la que van tomando lugar, invadiendo nuestro corazón, valores inmorales. Pero póngase usted a pensar en contraste con eso. Una vida dinámica, una vida espiritual dinámica, una vida espiritual creciente, una vida espiritual comprometida, una vida espiritual de estudio bíblico profundo, de oración, de tiempo con Dios, de adorar a Dios en lo personal, una vida comprometida de verdad y entregada al Señor. Es una vida fructífera y una vida satisfactoria. Es una vida que crece, es una vida que produce, es una vida que agrada a Dios. Y Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá en lo demás. Procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá en su vida conyugal. Y procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá en su vida laboral. Procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá en sus estudios y Él los bendecirá en su profesión. Procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá económicamente, bendecirá su salud y bendecirá su vida. Procuren agradar primero a Dios y Él los bendecirá en lo demás. Razón tenía Jesús cuando decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vendrán por añadidura. Cierto pensador cristiano decía, a la luz de esto que estamos afirmando aquí, decía: el árbol se conoce por su fruto, y una religión se conoce por la clase de personas que produce. La única forma de demostrar que el cristianismo es la mejor fe de todas es mostrando que produce las mejores personas. Amén. Somos llamados a ser mejor de lo que somos. Sí, Dios no nos llamó a ser perfectos, pero sí nos llamó a crecer, a ser mejor de lo que soy. Hoy puedo proponerme, en este comienzo de este nuevo año, proponerme: Señor, yo quiero hacer de este año un año en el que me reivindique más contigo.
Un año en el que me comprometa más contigo. Un año en el que te entregue más totalmente mi vida. Un año en el que voy a buscar más de tu presencia. Voy a estudiar más a fondo tu palabra. Voy a orar más específicamente por cosas que quiero ver hechas realidad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, no sé. Pero quiero, Señor, alinearme más contigo. Quiero hacer de este año un año en el que me comprometa ministerialmente contigo, en servir en tu obra. Hagamos de este año un año en el que nos propongamos desarrollar una vida de alto propósito. Termino diciendo, se trata de que cuando el mundo quiere absorbernos o detenernos o disuadirnos, soltemos las amarras, las cosas que aún nos mantienen en un estado de superficialidad, para que nuestra vida ascienda y crezca. Si usted mira bien la película Up, una aventura de altura, el momento clave está cuando el señor Carl rompe el vínculo de su casa con su base en la tierra. La casa se suelta, los globos se inflan y la casa comienza a volar. Sí, soltemos nuestras amarras, miremos cuáles son y dejemos que Jesús haga que nuestra vida vuele. Amén, hermanos, que nuestra vida crezca y nuestra vida ascienda para la honra y la gloria de Él. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén. Amén. Estemos de pie, hermanos, por favor. ¿Por qué no hacer un compromiso con el Señor esta mañana? Recuerde, es entre usted y Dios. No es entre usted y yo, no es entre usted y la iglesia. Lo que yo sí digo es que en la medida en que usted haga un serio compromiso con Dios, la iglesia tendrá mejores hombres y mujeres, mejores matrimonios, mejores parejas, mejores hogares, mejores estudiantes, mejores profesionales, mejores trabajadores, mejores en todo. Pero todo parte de nuestro compromiso con Dios. Incline su rostro ante el Señor, hable con el Señor allí, a la luz de esta palabra. Hable con el Señor. Hable usted con el Señor. Dios bueno, realmente tu palabra nos plantea grandes desafíos. Y este año que comienza es un año de desafío. Sí, las cosas pueden no estar andando bien en muchos aspectos, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Pero como tu palabra nos dice, aún hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de ser mejor de lo que somos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos esperanza de que nuestra vida crezca, se transforme más mediante la obra santificadora de tu Espíritu en nosotros. Tenemos esperanza de que las cosas con las que luchamos, de que las flaquezas que tenemos, podamos, Señor, aprender a sobrellevarlas de una perspectiva distinta. No dejarnos derrotar de ellas, sino sobreponernos a esas flaquezas y usarlas como plataforma para ascender, para impulsarnos hacia arriba. Mira la vida de esta congregación por la que tú, Señor Jesucristo, derramaste tu sangre y fuiste a la cruz. Tú llevaste nuestros pecados, somos perdonados. Ya no tenemos que preocuparnos por la salvación porque ya somos salvos y hemos recibido esa salvación en Cristo. Ahora debemos ocuparnos con toda libertad en crecer. Somos libres para crecer, somos libres para ser mejor de lo que somos. Somos libres para servirte, somos libres para adorarte, somos libres para desarrollar un proyecto de vida que te agrade y en el que, Señor Dios, sea hecha tu voluntad y tú seas
el centro de nuestra vida. Tú nos has dado inteligencia para pensar. Pablo exhorta a los tesalonicenses a pensar con inteligencia, a darse cuenta de que la vida es pasajera y pronto termina, y que el propósito tuyo es nuestra santificación, hacer de nosotros personas, hombres y mujeres semejantes a Jesús. Y eso sí que es una tarea y un propósito de una altura inigualable, porque tú no nos has llamado a cosas demasiado mezquinas, sino que nos has llamado a propósitos de grande altura. Porque no puede ser menos a lo que tú nos llamas, Señor Dios. Amado Padre, perdona todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a acoger esta palabra, que venga a nuestro corazón, que nosotros meditemos profundamente en esto, que de verdad nos propongamos vivir una vida que te agrade, seguir tus instrucciones y también, Señor Dios, nos propongamos de verdad dejar que tu Santo Espíritu obre en nosotros conforme a tu santa voluntad. Señor Dios, yo te ruego que nos ayudes a poner en orden en nuestra vida las cosas que sea necesario. Dios, todo lo dejamos en tus manos. A ti sea la honra y la gloria. Con todo nuestro corazón, hoy, Señor, decidimos tomar aún más en serio lo que es la vida cristiana, para la honra y la gloria de tu nombre. Guíanos en este año que comienza y que así, Señor Dios, podamos seguir creciendo. Y gracias porque en el año que terminó nos has guardado y también nos has bendecido, pero confiamos, Señor, que este año será mejor. Pase lo que pase. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios les bendiga a todos. Dígale a su hermano: